la intercesión, justicia y juicio. Eso vimos en el relato anterior. Y hoy día, examinando el capítulo 19, vamos a tener en consideración este título, la desastrosa amistad con el mundo. Y vamos a abordar este tema. Vamos a leer el capítulo 19. Trajo su Biblia, vamos a leer harto hoy día. ¿Ya? Si no ha leído la Biblia en la semana, hoy día vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Comenzamos en el nombre de nuestro Señor. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió Lot con ello mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron esta noche a ti? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, los ángeles: ¿tienes aquí alguno más, yerno, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, que he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá, a la cual es pequeña. Dejadme escapar allá ahora. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida, dice Lot. Y respondiendo los ángeles: he aquí recibido también tus súplicas sobre esto, decían, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, le dicen los ángeles, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esa ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde estaba delante de Jehová, y miró hacia Sodoma, Abraham y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus hijas, y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, le dice la hermana mayor a la menor, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Jamín, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Qué triste historia, ¿verdad? Qué lamentable suceso el que estamos leyendo, pero es parte de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé a entender qué es lo que quiere decirnos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, tu palabra en nuestra vida, y haz que ella, Señor, sea más dulce que la miel para nosotros. Que tu palabra sea vida para nosotros, y que podamos entender cuál es tu propósito, Señor, para nosotros en este tiempo. A ti, Señor, la gloria en esta mañana por tu palabra. Que yo mengüe y que tú crezcas por amor de ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso el título de esta mañana se llama La desastrosa amistad con el mundo. Este capítulo registra las tristes consecuencias de la decadencia espiritual de Lot. Lot va cada vez más abajo en su vida espiritual. Lot va a quedar en esta escena, pero Abraham va a seguir su curso. Hasta aquí llega Lot, pero Abraham seguirá adelante siendo parte de todas las promesas de Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida pasa, hermanos. La vida puede pasar. Todo lo que tenemos aquí en esta vida es pasajero. Y este mundo, al igual que Lot, puede quedarse estancado en su deleite, en su afán. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que ese permanecerá para siempre. Que más allá de esta vida, está diciéndonos el Señor, los que permaneceremos en su palabra, permaneceremos en Él también por toda la eternidad. Abraham, dijimos, era el amigo de Dios, pero Lot era el amigo del mundo. Y el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Cualquiera pues que quiera ser parte del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el mensaje lo vamos a llevar en esta dirección. Entre los contrastes de la vida de Abraham con la vida de Lot. No voy a hacer ninguna interpretación ni de la estatua de sal de la mujer de Lot, ni el azufre, ni el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, sino que nos vamos a centrar en las diferencias que existen y los contrastes que nos entregan tanto la vida de Abraham como la vida de Lot. Bueno, el día viernes yo hablé profundamente acerca del capítulo anterior y de cómo Abraham intercedió y cómo se ejecutó el juicio de Dios. Así que voy a tratar de ligar lo del viernes con lo de hoy día para que pueda usted darle sentido a la palabra. Pero el primer aspecto, el primer contraste entre la vida de Abraham y de Lot tiene que ver con la ubicación en la que Abraham estaba cuando recibe a los ángeles. Abraham recibe a 3 ángeles. Y dijimos que muchas interpretaciones dicen que ciertamente uno de esos ángeles es una clara representación de Cristo, porque Cristo es eterno. Cristo no apareció en el año 0, ni apareció recién en el vientre de la bienaventurada María. Él ahí se hizo carne. Pero Jesús es de la eternidad y por la eternidad y hasta la eternidad y por siempre. Entonces, es muy probable que Cristo mismo se haya hecho presente con 2 ángeles ahí. Y Abraham está afuera de su tienda en un día muy caluroso y lo recibe a la puerta de su tienda. Su tienda que representa su hogar. Su tienda que representa su casa. La tienda que representa la paz de su hogar. La tienda que representa el consuelo que Dios le da a Abraham para vivir la vida que está viviendo. Y el contraste es este. Ahora los ángeles, ahora no son 3 ángeles, son 2. El Señor, el pecado de Sodoma y Gomorra es tan grande, el Señor no va ahí. No va a la casa del pecado. Solo van 2 ángeles. Y el contraste es este. Abraham está en su tienda, a la puerta de su tienda, y Lot está a la puerta de la ciudad más malvada de ese momento. Abraham tiene detrás de él la paz, el consuelo, la gracia de Dios en su hogar. Lot tiene detrás de él una ciudad completamente inmoral, destruida, pagana, corrupta, soberbia, altanera. Y ahí partimos con el primer contraste. Abraham es un peregrino y un extraño que pasaba por diferentes lugares. Abraham era un errante. En un momento estaba en un lugar, otro momento levantaba la tienda y se iba a otro lugar de Canaán. Donde iba Abraham levantaba un altar de adoración, juntaba un poco de piedra y adoraba al Señor. Pero Lot era un hombre establecido en la ciudad de Sodoma. Abraham era un errante con Dios, pero Lot estaba cimentado, estaba puesto, estaba viviendo en Sodoma. Él tenía toda su expectativa de vida de acuerdo a la cultura, de acuerdo al modelo que Sodoma le había presentado delante de él, y Lot se sentía cómodo ahí. Ahora, en lugar de mantener sus ojos en la ciudad celestial, Lot tiene su mirada en Sodoma. Llevó su tienda hacia Sodoma, se mudó a Sodoma. Si Dios hubiera permitido que Lot se fuera a Sodoma con algún propósito divino, Lot habría llegado a ser influencia en Sodoma. Si es Dios quien lo envía a Sodoma, Lot podría haber marcado la diferencia de todos los hombres que habitaban en Sodoma. De la misma manera
que José fue influencia en Egipto. Dios permitió que fuera José a Egipto y José se transformó en un hombre de influencia en Egipto. De la misma forma, Daniel, uno de los jóvenes judíos que fueron llevados deportados a Babilonia, se transformó en influencia en el imperio babilónico. Dios permitió a eso. Y de la misma manera, Esther, como mujer que se convirtió en reina del imperio persa, el imperio dominante de su época, una judía a la que Dios puso como reina, se transformó en influencia para bien. Cuando Dios te envía no hay problema, hermano. Podemos ir a cualquier lugar. Cuando Dios va con nosotros no hay problema. Si Dios nos dice que vayamos a la China iremos. Si Dios va con nosotros. El asunto es cuando nosotros por nuestra propia cuenta decidimos ir al lugar equivocado, compartir con la gente equivocada, estar en el lugar menos indicado. Si Dios ha de enviarnos, el asunto es seguro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, que claro ejemplo, aprovecho de mirar al hermano Rodrigo. Dios fue con él. Y si Dios es con él, ¿quién contra él? ¿Quién contra el propósito? Entonces Lot no va enviado por Dios a Sodoma bajo ninguna circunstancia. La mundanalidad no es una cuestión geográfica, física. La mundanalidad no es un asunto que dependa de dónde yo estoy. El corazón de Lot estaba en Sodoma mucho antes que su propio cuerpo estuviera ahí. No sé si me entendió esa frase, pero el corazón de Lot ya estaba en Sodoma antes que él mismo se mudara a vivir ahí. O sea, poco a poco Lot miraba y observaba a Sodoma. El primer encuentro, el primer amor que tuvo Lot con Sodoma y con el mundo fue cuando fue con Abraham a Egipto. ¿Lo recuerdan ese mensaje? Cuando Abraham, por causa de la sequía, se va con su familia a Egipto en una muy mala decisión. Lot se fue con él y Lot observó a Egipto, le gustó Egipto. Ahora lo más parecido a Egipto que han vuelto a la tierra de Canaán es precisamente Sodoma. Allí nació el primer amor de Lot por Sodoma y por la mundanalidad, por el mundo. Los riesgos de ir a Egipto, estoy hablando en el sentido figurado, ¿verdad? Sabemos que Egipto es la representación del mundo. Los riesgos de ir a Egipto es precisamente que nos pase lo que le sucedió a Lot. Que el mundo nos guste. Y no solo que nos guste, sino también que queramos estar ahí, vivir ahí. Por eso Dios, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el Shaddai que se presentó delante de Abraham, cuando le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, he venido aquí. Por eso clamo a Dios. El día viernes tuvimos una tremenda experiencia de fe. Dios restauró el corazón de la iglesia, sanó el corazón de su pueblo. Y yo le pido a Dios que detenga, le digo al Señor: detén, Señor, cualquier pensamiento de cualquiera de mis hermanos, de los hijos de mis hermanos, que quiera irse al mundo. Que no vaya a Egipto. Tú no sueltes a tus hijos. No sueltes tu esposo, tu esposa. No, el mundo es un desastre, hermanos. La mundanalidad, la perdición, el caos que hay afuera está llevando al hombre a su propia destrucción. Después de esta vida no hay otra. Es en la frase que se dice. Pero yo le pregunto a la iglesia aquí hoy día, a los que profesamos la fe en Jesús, a los que nos reunimos semana tras semana y hemos escuchado una gran cantidad de mensajes en nuestra vida: ¿hay vida después de la muerte? ¿Hay vida eterna en Cristo Jesús? El mundo no lo sabe, o más bien lo sabe pero no lo cree. No todo se termina con la muerte, hermano. El asunto
que se nos revela en estos 66 libros, escritos en una cantidad de más o menos 1400 años, por más de 40 autores distintos, es que el Señor nos está diciendo que Él ha preparado un lugar de gloria y de eternidad para los suyos. Pero al mismo tiempo, todos los relatos que nosotros tenemos aquí son una representación de lo que le espera al mundo sin Dios. Ahora, otro contraste más entre la vida de Abraham y la vida de Lot. Abraham recibe a los ángeles muy de temprano, durante el día. El sol asolaba, el sol pegaba fuerte cuando los ángeles vinieron y sorprendieron a Abraham en la puerta de su tienda. Cuando fueron a Sodoma, ya era tarde. ¿Qué nos indica? ¿Qué nos representa? Que a Abraham Dios se le apareció en medio de la luz y a Lot en medio de las tinieblas. Cada detalle, cada acción que está sucediendo aquí es la voz de Dios para nosotros. Dios es luz, amén, y Él resplandece en medio de las tinieblas. Abraham caminaba en la luz, mientras que Lot caminaba en la oscuridad. Quiero leerles el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 del 5 al 10. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, decía Juan respecto de Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es luz. Y la luz de Dios ha alumbrado nuestra vida y ha alumbrado nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, otro contraste. A Abraham se le aparece en medio de la luz, a Lot en medio de la oscuridad. Los visitantes, el contraste respecto de los visitantes. Solo 2 ángeles van donde Lot, porque el Señor no puede tener comunión con Lot y su familia como lo hizo con Abraham y Sara. Ese asunto está mostrándonos que Dios no ha de tener comunión con una persona que le ha rechazado continuamente, que le ha cerrado las puertas de su corazón. Y es más, en algún momento de su vida decidió dejar la bendición, decidió dejar la representación de la bendición que era su tío Abraham, lo dejó y se fue solo. Y ahora vive en una ciudad completamente corrompida por el pecado. Por eso, de los 3 ángeles que visitan a Abraham, el Señor desaparece de la escena y envía a sus 2 ángeles solamente a visitar a Lot. Aunque Lot era entre paréntesis, un creyente, su vida era tal que el Señor no se sentía en casa con él. El Señor quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. ¿Cuántos queremos tener al Señor en nuestro corazón? Todos queremos tener esa comunión. Pero no solo queremos que la comunión con el Señor esté aquí en el corazón. Yo quiero que el Señor también esté en mi casa. Yo quiero que el Señor sea el Señor de mis hijos. Yo quiero que el Señor también alumbre mi hogar. Que mi hogar sea el testimonio, el fiel reflejo de toda la gracia de Dios, de todo el amor de Dios, de toda la benevolencia de Dios, de toda la misericordia de Dios. Hermanos, el único que puede producir eso es el Señor. Yo he ido a la casa de mis hermanos, se siente paz en la casa de todos ustedes. Pero también tengo que decir lo siguiente: he ido a muchos lugares donde es terrible
Recién esta semana, hermanos queridos, les cuento, fui con Robin y Javier, me acompañaron muy tarde en la noche, al velorio de una bebé que nació muerta. Habían 5 personas, me impactó mucho, era una ataúd así de chiquitita. De las 5 personas había una que estaba casi en estado consciente. Habían 3 que estaban curados y 2 que estaban drogadas. Y una de esas 2 era la mamá del bebé. ¡Qué cuadro más triste! ¡Qué cuadro más lamentable, hermanos! Una vida sin Dios. Mire, uno no puede y se frena muchas veces a pensar muchas cosas y dice, no puede desearle la muerte a nadie, por supuesto, pero creo que Dios fue muy sabio al llevarse a esa pequeñita. Pero por eso te pongo el contraste, porque tú puedes decir, ¿dónde pasa eso? ¿Dónde acontece eso? De ahí para afuera. Y quizás de la puerta de tu propia casa hacia afuera. Los contrastes de una vida sin Dios a una vida con Dios. Hermanos queridos, demos gracias al Señor por la vida que el Señor nos ha dado. Demos gracias al Señor porque vivimos en la luz de su palabra, en la luz de Cristo. Puede que no tengas mucho de lo que quieres tener, puede que tu casa no sea la mejor que pudieras tener, puede que no tengas todo lo que tienes, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. El Señor quiere caminar con nosotros. Y Dios visita a los suyos. Y los visita, y no solo los visita, no va de pasada por la casa. Él se queda en la casa. Él mora en la casa. Nuestra casa es la habitación de Dios. Nuestro corazón es la habitación de Dios. Mi casa es la habitación de Dios. Haz que tu casa sea la morada del Señor. Haz que tu casa sea la habitación de Dios también. Ora en tu casa. Intercede en tu casa. Ministra en tu casa. Levántate como un Abraham. Si somos hijos de la promesa de Dios, recurrentemente toma las acciones espirituales, los medios de gracia que Dios nos ha dado, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la devoción, los medios de gracia que decía Juan Wesley, tómalos para poder experimentar en casa toda esta gracia que el Señor nos muestra por su palabra. Respecto de la hospitalidad, y para seguir viendo este contraste entre Abraham y Lot, Lot se llamó a sí mismo siervo. Él mismo se autoproclamó siervo. Pero nos vemos a Lot apresurándose a servir a los ángeles. ¿Recuerdan el mensaje pasado? Abraham vio a los ángeles, se apresuró. Le dice al criado, anda, busca el mejor animal, ásalo, pártelo, cocínalo. A Sara le dice, prepara la mejor tortilla que puedas preparar hoy día. Activó todo en su casa para recibir a estos huéspedes especiales. Abraham vio a los ángeles y se postró delante de ellos. Y los ángeles le permitieron que Abraham adorara, porque esa también es una tipología. Solo en la angelología, solo cuando el Señor se presenta a través de la figura de un ángel, Él permite ser adorado. En muchas otras ocasiones los ángeles aparecen delante de las personas y los ángeles mismos le dicen, no te postres, no te postres, porque delante del único que nosotros nos podemos postrar es delante del Señor. Entonces, respecto de la hospitalidad, Abraham fue presuroso, fue rápido, fue atento.
Y Lot no actuó de la misma manera. No actuó de la misma manera. ¿Qué sucede cuando llegan? Aquí hay un asunto que también tenemos que tratarlo y hablarlo a la luz de la palabra. La llegada de los hombres, los ángeles están en la casa de Lot y llegan todos los hombres de Sodoma a querer echar abajo la puerta para tomar los ángeles. En la versión, acá dice en la versión Reina Valera que los hombres querían conocer a los ángeles, a estos hombres. Pero la versión NBI, que tiene un lenguaje bien actual y bien conciso, dice: sáquenlos para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que querían los hombres de Sodoma, abusar de manera sexual de los ángeles. Había un asunto de inmoralidad terrible en Sodoma. Y aquí me llama mucho la atención la reacción de Lot, porque Lot va como en picada, para abajo siempre. Y le dice a los ángeles un asunto que es para reflexionar. Le dice: yo tengo 2 hijas, le dice. 2 hijas vírgenes que no han conocido varón. Tómenlas a ella para que ustedes hagan lo que quieran con ella. Eso está diciéndonos el relato. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar, pensar en eso? El cuidado que tenemos que tener con nuestros hijos, el amor que tenemos que tener por nuestros hijos. ¿Cómo es que nosotros exponemos a nuestros hijos muchas veces? Por eso tenemos que cuidar a nuestros hijos. Lot no tiene, pero la más mínima o el más mínimo cuidado con sus hijas. Está dispuesto a sacrificarlas, a que abusen de ellas, las violen, las maltraten. Y la sociedad de hoy día hace lo mismo. Si Lot fuera una representación de la sociedad de hoy, el mundo hoy día expone la hipersexualidad que existe hoy día en el mundo. Por ejemplo, virtudes como la virginidad hoy día están completamente desvalorizadas de acuerdo a la sociedad de hoy día, de acuerdo al modelo de hoy día. Eso es un asunto viejo, arcaico. Es un asunto que no tiene sentido para la sociedad de hoy día. Y seguirá siendo peor cada día. El asunto es que el Señor nos dice a nosotros que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Que hay muchas cosas del sistema, hermanos queridos, que no tienen por qué ser parte de nosotros. No tienen por qué ser parte de nuestra vida. La hipersexualización que tenemos en la sociedad hoy día está tocando desde los pequeñitos. ¿Qué es lo que quiere el progresismo? ¿Qué quiere el liberalismo hoy día? Que nuestros niños aprendan precisamente a sexualizarse desde niñitos, desde pequeños, a cuesta de lo que sea. Es la sociedad entregándole en bandeja a toda esta casta de pensamientos liberales, progresistas, inmorales, que procuran tener la verdad absoluta. Son igual que los hombres de Sodoma. Está el mundo esperando abusar desde pequeños contra los niños, hermanos queridos, contra las niñas, contra todo el mundo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer la iglesia hoy día? Y no es un asunto de levantar aquí un comunicado
escribir algo y diremos la iglesia. No, no es ese el asunto. El asunto está en tu corazón y en mi corazón. El asunto está en mi pensamiento. El asunto está en mí. Si Cristo está en mí como Padre, si su palabra está en mí como Padre, yo le haré entender a mi hijo y a mi hija que Cristo es el camino adecuado y perfecto para vivir en justicia y en santidad en esta vida. Que la sexualidad, hermano querido, no es un asunto que el Señor nos ha negado a ningún creyente y a ningún cristiano. Es un regalo de Dios, pero cuando está sometida a los tiempos y a la voluntad del Señor. Fuera del matrimonio, la sexualidad es un pecado. Oiga, este mensaje, como decía alguien, esto no lo van a pillar ni en YouTube ni en ninguna otra parte más. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha regalado la sexualidad a nosotros y podemos hacer de ella una bendición para nuestra vida, para nuestro matrimonio. Pero la sexualidad se puede convertir en una causa de pecado y de tragedia para nosotros si la aplicamos en el tiempo incorrecto, en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. No expongamos, el Señor nos libre. Y el Señor nos libre, el Señor libre a su iglesia, santifique a su iglesia y prepare a su iglesia cada día. Hermanos, estos temas que nos ayudan a entender un poquito mejor y podríamos quizá profundizar más, pero no me voy a detener aquí porque tengo que seguir en el mensaje. Nos pueden ayudar a tener una idea mucho más clara de lo que el Señor espera de nosotros. Aquí hay hermanas que son profesoras como Darling, como Claudia, que están ejerciendo la docencia en colegios y están viendo todos los días cómo este asunto está corrompiendo la vida de los niños. La sociedad es la figura, este Lot que expone a sus hijas y que está dispuesto a sacrificar a sus hijas, no es nada más ni nada menos el modelo de la sociedad misma que expone a quien sea a cuesta de lo que sea, con tal de seguir una idea, con tal de seguir una ideología, con tal de seguir una corriente de pensamiento. El Señor nos libre, hermanos queridos, y el Señor libre a su iglesia. En ese asunto, parece que me voy a quedar un poquito pegado, pero en ese asunto, ¿sabe qué? Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. La puerta para limpiar nuestro corazón no es nada más ni nada menos que la confesión delante del Señor. Pidámosle perdón al Señor. Si hemos fornicado, si hemos hecho lo que no tenemos que hacer, fuera del momento apropiado, fuera del matrimonio, fuera de toda regla divina, entonces el Señor está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos. El asunto es que si nosotros estaremos dispuestos a esperar el tiempo de Dios. Pero Dios puede llenar el corazón. Dios es mucho más fuerte en nosotros que la sexualización, que la sexualidad y que cualquier asunto de placer en esta vida. Jesús es mucho mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, avancemos, hermanos. ¿Qué le había pasado a los valores personales de Lot, que ofrecía a sus hijas para satisfacer los apetitos sensuales de la multitud? Mira el contraste. Lot ofreciendo a sus hijas al mundo, a la perversión, y Abraham va a ofrecer su hijo en sacrificio a Dios. Entonces, hay dos opciones. O exponemos a nuestros hijos a este mundo, o los exponemos delante del Señor. ¿Se los entregamos al mundo o se los entregamos a Dios?
Pero ¿cómo puedo hacer, pastor, para frenar todo este asunto? ¿Sabe qué? Nuestros hijos son bombardeados. Por eso, ¿sabe usted la importancia de lo que está pasando hoy arriba en la educación de los hijos? La importancia de traer a los hijos a la iglesia, la importancia de que no se pierdan un culto, la importancia de que no se pierdan una lección de la palabra de Dios. Es sembrarles en ellos la palabra, es sembrarles en ellos el valor, es sembrarles en ellos lo correcto, es sembrarles en ellos lo justo, lo honesto. Lot sacrifica a sus hijas para el mundo y Lot está dispuesto a sacrificar a su hijo para el Señor, para Dios. Así siguen los contrastes. En cuanto a los mensajes que los ángeles traían, también hay otro contraste. El mensaje de Dios a Abraham fue alegre. Él y Sara tendrían un hijo prometido al cabo de un año, le dijeron los ángeles en el capítulo anterior. El mensaje que traen para Abraham, para el Hijo de Dios, es este: Abraham, Sara, ustedes van a ser padres. 99 años, 89 años, ustedes van a ser padres el año que viene de un hijo. Se ríen, pero al fin y al cabo es una palabra buena de parte del Señor. Pero ¿cuál es el mensaje para Lot? Es aterrador lo que traen para Lot. Dios va a destruir la ciudad de Sodoma y todo lo que contenía. El mensaje de Dios para el mundo perdido es que el juicio está llegando. El juicio está llegando. La venida del Señor está a las puertas, hermanos. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo que estamos viendo en este mundo es solamente una anunciación de lo que viene. En cuanto a la influencia, los contrastes también están. Debido a su fe y obediencia, Abraham fue una bendición para su hogar y para todo el mundo. Para su casa, para todo el mundo, Abraham fue una bendición. Al contrario de que Lot no fue influencia para la ciudad. Y no fue influencia ni siquiera para su propia familia. No fue influencia ni para su propia casa. ¿Recuerdan la parte final del relato? Qué triste, porque las hijas de Lot decidieron dormir con su padre y cada una de ellas concibió y dieron vida a dos pueblos que de aquí en adelante van a ser enemigos acérrimos del pueblo de Israel, como serán los moabitas y los amonitas, hijos de Lot, con las hijas de Lot. No fue influencia Lot ni siquiera en su propia casa. Después de haberse separado de Abraham, Lot permitió que su carácter se deteriorara y su influencia disminuyó con él. Yo les decía el día viernes que mi deber pastoral es mostrarle todo el consejo de Dios, hermano. Todo. No podemos dejarnos nada de lado. Este es un asunto que duele el alma y duele el corazón predicarlo, pero tenemos que tener conciencia de esto. Pero después de presentar tan tremendo problema y tan terrible situación y tan terrible crisis, el Señor es una puerta abierta frente a nuestros problemas. ¿Cuántos creen en eso? Y que en medio de todos los conflictos de la vida del hombre, Cristo es la salida que se presenta como solución a todo, porque no hay nada tan terrible que el Señor no pueda restaurar. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que el Señor está dispuesto en su gracia y en su amor a perdonar hasta mal vil pecador. Pablo decía: de todos los pecadores yo soy el primero. Y si Dios se constituyó amigo de Abraham, lo cierto que en el tiempo de la gracia que vivimos hoy día, Jesús ha dicho que es nuestro amigo. Él es amigo de los pecadores. Jesús es amigo de los pecadores. Si bien es cierto que la destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo del juicio de Dios, también es cierto que el amor de Dios por los pecadores va claramente identificado en esta historia. Dios busca salvar a los pecadores. Y en este caso Lot
Vamos a buscarle el lado bueno ahora. Ahora se tiene esta representación en que Dios, por su gracia y por su misericordia, decide rescatarlo y salvarlo de esa destrucción terrible. Esa es una ilustración muy espectacular, muy linda de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, la palabra del Cristo resucitado. El Señor, al igual que a Lot, nos salvó. ¿Cuántos salvados hay aquí? También nos salvó a nosotros, que éramos pecadores. El Señor nos salvó y seguimos siendo pecadores, solo que ahora seguimos siendo pecadores, salvados, redimidos y perdonados por la sangre de Cristo. Jesús ciertamente no aprobó el estilo de vida de los hombres de Sodoma, pero vino a salvar a los pecadores, a gente como la que vivía en Sodoma y Gomorra. El Señor está dispuesto a salvarla, y de hecho mostró su misericordia anteriormente, pero el hombre lo rechazó. La dureza del corazón del hombre rechazó el mensaje de Cristo. Cuando ministró en la tierra fue conocido como un amigo de los recaudadores de impuestos, de los pecadores, de los samaritanos, amigo de las mujeres. Cristo se involucró con aquellos que tenían mayor necesidad, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La situación hoy día no es diferente. Hoy tenemos una Sodoma y Gomorra mundial, a nivel mundial. Pero en medio de toda esta crisis mundial hay un remanente al que Dios ha reservado para Él. Hay un remanente al que Dios ha cuidado. Y ese remanente hoy día tiene que ser el que intercede, el que vela, el que ora por aquellos que se están perdiendo. Jesús sigue siendo el amigo de los pecadores y salvará a todos los que acudan a Él con verdadero arrepentimiento. Dios seguirá salvando. Dios seguirá restaurando. En medio de esta crisis mundial, Dios seguirá haciendo su obra. Gracias a Dios la hizo con nosotros. Y hoy día nosotros todos gozamos de los beneficios de la gracia del Señor. Ahora se necesitan intercedores, testigos que orarán, que contarán a los pecadores perdidos que Jesús vino, murió por ellos y que pueden nacer de nuevo. Todo hombre tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Todo hombre tiene la oportunidad de arrepentirse. Todo hombre tiene la oportunidad de conocer de esta gracia. Todo hombre tiene la oportunidad delante de Él de conocer de la gracia y del amor de Dios que usted y yo hemos conocido. Los habitantes de la ciudad de Sodoma despertaron un día sin tener idea de que ese día sería el triste final de sus días. Eso mismo va a suceder en el juicio final. Eso mismo va a suceder el día que Cristo venga por su iglesia. Pero cuando llegue ese juicio, hay tres cosas, y con esto termino. ¿Seremos como Abraham y no tendremos que preocuparnos por la ira de Dios? ¿O seremos como Lot, salvado por fuego? ¿O seremos como la gente de Sodoma, que estaremos perdidos para siempre? El texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová, de iglesia, mientras Él pueda ser hallado. Buscad al Señor mientras Él está cercano. Tú y yo tenemos la posibilidad de buscarlo todos los días de nuestra vida. Y cada vez que venimos al culto, cada vez que venimos a la reunión, Él se presenta y se manifiesta de manera especial. Amén. Dios bendiga tu vida, iglesia. Dios bendiga este mundo.
Oremos por este mundo, oremos por la necesidad de este mundo, oremos por la necesidad de hombres y mujeres que necesitan del Señor. Oremos por Ucrania, oremos por Israel, por Palestina, por Rusia, por China, por todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo necesita de la gracia del Señor. Oremos por la India, oremos por América Latina, oremos por todo el mundo, porque todo el mundo necesita del Señor. Lo cierto es que el Señor a ti y a mí nos ha salvado. Nos ha salvado. Y hoy día podemos contemplar su gracia. Y usted puede decir, oh, pero otra vez escuchando lo mismo. Y lo seguiremos escuchando hasta el día que Cristo venga por nosotros. Amén. El Señor nos dé sabiduría para vivir la vida. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios para vivir? ¿En qué área? El libro de Santiago dice que si alguien está falto de sabiduría, pídala y le será dada abundantemente y sin reproche. Entonces, la palabra del Señor hoy nos ha presentado dos caminos: la vida de Abraham, la vida de Lot. Está claro cuál es el camino que el Señor nos ha presentado de mejor manera. Pero yo necesito la sabiduría de Dios para ser padre, para ser esposo, para ser un hijo de Dios, para levantarme en medio de los míos, en medio de mi comunidad, en medio de la escuela, en medio del trabajo, donde sea. Necesito la sabiduría de Dios. Póngase de pie, iglesia.